obligando a un posible enfrentamiento de las Naciones Unidas con Rusia sobre la crisis de Venezuela, los Estados Unidos distribuyeron una resolución el miércoles pidiendo elecciones presidenciales libres, justas y creíbles en el empobrecido país latinoamericano, y sin restricciones distribución de la ayuda humanitaria. Es probable que la resolución se ponga en un voto del Consejo de Seguridad el jueves, dijeron los diplomáticos del Consejo, y no hubo ningún compromiso, casi seguro de ser vetada por Rusia. Una resolución necesita 9 votos positivos en el Consejo de 15 miembros para ganar, pero un voto negativo de los 5 miembros permanentes, que incluyen a Rusia, lo bloquearía. Los diplomáticos dijeron que el objetivo de llevar la medida a votación era avergonzar a los rusos, que se han mantenido a cargo del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y lo describieron como víctima de la intimidación y la arrogancia de la gran potencia norteamericana. La actitud de confrontación entre los americanos y los rusos sobre Venezuela, que era una vez el país más próspero de América Latina y se sienta encima de las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, es evocador o recuerda la Guerra Fría. Los Estados Unidos y aproximadamente 50 otros países, entre ellos muchos en América Latina y Europa, han denunciado lo que llaman una cultura de corrupción y mala gestión por la marca del gobierno socialista del señor Maduro en Venezuela, que ha estado reabasteándose de un colapso económico. Ellos han lanzado su apoyo detrás de Juan Guaidó, el líder de la oposición en la Asamblea Nacional, quien se declaró presidente interino hace un mes por motivos de que el señor Maduro había ganado las elecciones del pasado mayo a través de fraude y estaba destruyendo el país. El movimiento estadounidense en las Naciones Unidas llegó menos de una semana después de que una coalición de países liderados por Estados Unidos procurara sin éxito enviar convoyes de alimentos y asistencia médica a Venezuela a través de Colombia y Brasil. Las Fuerzas Armadas del señor Maduro y otros leales bloquearon las entregas en la frontera, diciendo que la ayuda era innecesitada y calificándola de pretexto para una invasión norteamericana. Violentos enfrentamientos dejaron al menos 4 venezolanos muertos y muchos resultaron heridos por balas de goma y gas lacrimógeno. El fracaso de la campaña de ayuda pareció ser un revés significativo para el señor Guaidó, quien había abandonado Venezuela en violación de una prohibición de viajar para ayudar a liderar el esfuerzo de convoy desde Colombia. Había expresado la esperanza de que los militares venezolanos abandonarían al señor Maduro en masa y permitirían la entrada a los convoyes de ayuda humanitaria. Se informó que el señor Guaidó estaba en Brasil, y sus planes para regresar a Venezuela no fueron revelados. Pero se le podría prohibir volver por el señor Maduro o posiblemente sería arrestado cuando volviera. Como ciudadano, creo que es traición lo que le está haciendo a su pueblo, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, del señor Guaidó en una entrevista esta semana en las Naciones Unidas en Venezuela. En una reunión celebrada el martes en el Consejo de Seguridad, el señor Arreaza dijo que el esfuerzo liderado por el señor Guaidó había fracasado. Dirigiéndose a los diplomáticos estadounidenses en la Cámara, dijo: "Ahora es el momento para que volvamos a la cordura y al derecho internacional". El señor Arreaza llegó a un tono más conciliador el miércoles en Ginebra, donde habló en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pidió que se entable un diálogo entre el señor Maduro y el presidente Trump. Pero el señor Arreaza atrajo una recepción hostil de otros diplomáticos de países que reconocen al señor Guaidó. A medida que se dirigió al podio, alrededor de 60 representantes de 16 naciones se salieron en protesta. Un borrador de la resolución americana sobre el programa del Consejo de Seguridad para el jueves, visto por The New York Times, no incluye ningún lenguaje que pueda interpretarse como la base de una intervención militar en Venezuela, abordando las inquietudes expresadas por otros países que no quieren ver que la crisis se convierta en una guerra. El proyecto también pidió el inicio de un proceso político pacífico que conduce a elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, con la observación electoral internacional, de conformidad con la Constitución de Venezuela. Otras disposiciones subrayaron la importancia de garantizar la seguridad de los miembros de la oposición política, una clara referencia al señor Guaidó y sus asociados, y la necesidad de facilitar el acceso sin obstáculos y la prestación de asistencia a todos los necesitados. El señor Maduro no es popular en Venezuela, donde el hambre y la privación se han intensificado en los últimos años y la hiperinflación ha hecho la moneda nacional casi inútil.
Más de 3,4 millones venezolanos han huido a países vecinos.